Bien, pues ahora vamos a poner en práctica el teorema. Antes de empezar, si me piden la derivada de la función implícita, de las funciones implícitas que hay ahí escondidas, no se puede empezar haciendo directamente aplicando el teorema sin antes comprobar que efectivamente cumple las hipótesis. El punto que nos dan, el punto P, en este caso es x y z, que es 1, 0 y -1. Y me preguntan que calcule las derivadas implícitas. El enunciado sería algo así como demuestra que el anterior sistema de ecuaciones determina implícitamente dos funciones diferenciables y de x y z de x en el punto 1, 0, -1. ¿Vale? Importante saber quiénes son las funciones y quiénes son las variables, porque parecían tres variables, pero no son tres variables. X es la única variable de verdad y la y la z son funciones y variables, o sea, son funciones de x y variables de las funciones originales f1 y f2. Son funciones implícitas. Vale, tenemos ejemplos de dos ecuaciones con tres variables, pero también podemos tener dos ecuaciones con cuatro, es decir, que sean dos funciones y dos variables. También hay ejemplos de eso, una sola ecuación con tres letras y tenemos que despejar en función de la otra. Hay un montón de posibilidades, os animo a practicar mucho. Yo voy a hacer un ejemplo grande, porque es extenso, ¿no? Son dos ecuaciones con tres variables, de las cuales solo una de verdad es variable, la otra es función. Pero ya digo, hay más ejemplos y os recomiendo que practiquéis bastante porque este tipo de ejercicios, como os gusta, no se puede mecanizar, ¿vale? Es importante entender lo que estamos haciendo por el camino. Condiciones, primera condición, segunda condición, tercera condición. No, no van por orden, ¿de acuerdo? Si las hacéis en un orden diferente, no pasa nada. Primera condición, que las funciones f1, que son estas dos de aquí, pasando a la izquierda, f1 y f2, son de clase c1. No hace falta decir nada más, pues claro que son de clase C1, no lo vemos con polinomios maravillosos, una exponencial ahí, evidentemente las derivadas existen y además son continuas. Y las segundas y las terceras derivadas, es clase hasta C infinito. Segunda condición, la función en el punto 1, 0 menos 1 tiene que ser 0. Vamos a sustituir aquí. Bien, pasamos el menos 1 que está a la izquierda, a la derecha restando, lo pasamos sumando. Me daría 1 al cuadrado por 0, más menos 1 por elevado a 0, más 1. Esto es 0 menos 1 más 1 que es 0, bien, perfecto, check. Y el segundo que es f de 2 de 1, 0 menos 1, sustituimos en esta función. 1 que es 1 menos 0 menos más menos 1, 1 menos 1, de nuevo 0, genial. Tercera condición, que es la que más elaborada. Las derivadas de la función con respecto a las variables que son funciones es diferente de cero. Es decir, la derivada de f1 con respecto de y, las derivadas de las funciones implícitas con respecto a las funciones que son, con respecto a las variables que son funciones. O sea, no con respecto de x, sino con respecto de y y de z. Vamos a derivar esta con respecto de y, que es x al cuadrado más con respecto de y solo z por elevado a y. Y aquí tenemos el punto 1, 0, menos 1. Y nos da 1 al cuadrado más menos 1 por elevado a 0. Es 1 menos 1, 0. Cuidado, no pasa nada porque sea 0. Lo que no puede ser 0 es el jacobiano que las forma, ¿vale? Si solo fuera una derivada, esa no tiene que ser 0. Pero como hay cuatro derivadas, montamos el jacobiano y es eso lo que no puede ser 0. ¿Vale? La derivada de f1 con respecto de z, que es 0 más elevado a i, que esto es 1, 0 menos 1, me da elevado a 0, que es 1. Bien, ahora la derivada de f2 con respecto de y, que es menos 1, y la derivada de f2 con respecto de z, que es 1. Montamos el jacobiano en ese punto, que es 0, 1, a ver, 0, F1, sí, menos 1 y 1. Si lo pusierais traspuesto, porque os hacéis un lío y colocáis filas por columnas, no está colocado bien, pero no es grave porque lo importante aquí es la determinante, que el determinante da igual de la matriz original que de la traspuesta, esto ya lo sabíamos. Esto me da 0 menos menos 1, que es 1, como es diferente de 0, comprobamos las tres condiciones. Así que vemos que es de clase C1, se ve muy bien. Vemos que evaluando en el punto sale 0 y también vemos que las derivadas con respecto a las variables que son funciones es diferente de 0. Cumpliendo las tres condiciones ya estamos listos para demostrar que existen esas derivadas y vamos a calcularlas. Ya que existen, hemos demostrado que sí existen, pues vamos a ir. Vale,
Ya sabéis que hay un par de formas de hacerlo. La primera forma es una fórmula que aparece en el teorema, que no lo he expuesto yo, pero lo podéis ver en los apuntes, en donde multiplicamos un jacobiano por la inversa de otro jacobiano y se hace dividiendo con un menos delante, ¿vale? Dividiendo una derivada entre otra. A mí ese método, no sé, no me gusta. Me gusta más el que voy a hacer, que es el más parecido al que trabajamos en matemáticas 1. Y esto es x al cuadrado y más z elevado a y más 1. Voy a derivar la derivada de f1 con respecto de x de forma implícita. Recordamos, derivo con respecto de x, pero la y no es una constante ahora. La y la z son variables, son funciones, voy a ponerlo aquí, son funciones de x. Entonces, podemos poner derivada de y con respecto de x o bien podemos poner y'. ¿Vale? Podemos poner simplemente y' porque como solo tiene una variable, la comita va a ser más cómoda. Pero bueno, si no queréis, podéis poner también derivada de y con respecto de y. Lo voy a hacer de las dos formas, ¿vale? Entonces, esto es un producto. Derivada de lo primero, 2x, por lo segundo sin derivar, más lo primero sin derivar, por la derivada de lo segundo. Recordad, no es una derivada parcial, donde la y es constante. Es una derivada implícita, donde la y es función. Así que es derivada de y con respecto de x. Se parece muchísimo a como trabajábamos en matemáticas 1. Más, y ahora de nuevo tenemos aquí otro producto, derivada de lo primero por lo segundo sin derivar, más lo primero sin derivar por la derivada de lo segundo, y la derivada de elevado a y es elevado a y por la derivada del exponente, más cero. Si queréis voy a ponerlo con y', que es más cómodo, ¿verdad? 2xy más x por y', más z' por elevado a y, más z elevado a y por y'. Y lo igualamos a cero. Y ahora sustituimos el punto que habíamos hablado, que era 1, 0, menos 1. Vamos a sustituir en él. Y nos queda 2 por aquí, ¿vale? Estamos aquí sustituyendo. 2 por 1 por 0, más 1 al cuadrado por y', más z' por elevado a 0, más menos 1 por elevado a 0 por menos 1, por y'. Y esto es 0, y' más z' menos y', que nos queda z', a secas, seguro. Creo que he cometido algún error. Pues no había cometido ningún error, se me va la y se me queda igual a cero, así que genial. No esperaba yo que fuera tan fácil, lo había visto antes, pero no lo esperaba. Z' en el punto X, que es 1, es cero. Genial. A veces es un poco más complicado, ¿vale? A veces es un poco más elaborado, hay que hacer un sistema, pero en este caso ha sido poca cosa. Y ahora la derivada de f2 con respecto de x. F2 os la copio por aquí arriba. F2 era muy sencillita. Es xy, z, es x menos y más z. Vale, la derivada de x con respecto de x es 1. La derivada de y con respecto de x sería 0 si fuera parcial, pero como la y no es una variable, sino una función, ponemos y'. También podéis poner derivada de y con respecto de x. Más la derivada de z, que es z', igual a 0. Bueno, pues curiosamente ya habíamos calculado antes que z' es 0, así que nos queda que 1 menos y' es igual a 0, y' es igual a 1, pero vamos a poner y' en el punto. Recordar que y solo estaba definida en x, así que solo cogemos la coordenada x. Y de prima de 1 es 1. Este ejemplo que he elegido no es muy extenso, de cuentas, quiero decir, de operaciones, porque es un vídeo corto y no quiero que se prolongue, pero os recomiendo trabajar mucho este tema porque hay ejemplos que son muy parecidos a este, pero más largos, con más operaciones, con más sustituciones y más trabajo, en definitiva.